Bienvenida, bienvenido a este nuevo video acá en mi canal de YouTube. Hoy te quiero hablar de algo que si realmente le prestas atención a estos minutitos que te voy a compartir y sacas apuntes y ves y vuelves a ver este video e intentas integrar esta información, yo te puedo asegurar que tu vida se puede transformar. Porque realmente es lo que me ha pasado a mí cuando he podido integrar esta información. Y voy a hacer mucho hincapié en esto de integrar la información porque te puedo asegurar que he sido durante muchísimos años una experta en ser receptora de información, en ser acumuladora compulsiva de información. Libros, videos, programas, talleres, mentores, etcétera, etcétera, y muchos etcétera más. Y yo veía sobre esa información que iba recibiendo y que iba como absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, que no era directamente proporcional el crecimiento que yo iba teniendo o el entendimiento que yo iba teniendo en relación a la información que iba recibiendo. Y yo decía, ¿por qué otras personas con muchísima menos información tal vez que yo veo que tienen unos avances exponenciales, que tienen esos famosos saltos cuánticos literal, y que yo, con todos los años que hace que vengo invirtiendo en programas, en talleres, en libros, que videos, que mentores, cercanía, círculo, me expongo y tal, y yo sentía, hasta hace un tiempito atrás, que no era directamente proporcional el crecimiento. Y obviamente que en algún punto le compraba la historia a la mente que decía, hey, esto no es para ti, evidentemente no es el problema, no es la información, el problema sos tú, o te falta inteligencia, o te falta disciplina, o siempre te falta, y allá iba yo buscando un programa que ocupara o que cumpliera o que cubriera esa falta que mi mente me hacía creer que tenía, porque así de esa manera iba a poder integrar mejor toda esa información que tenía. Y error gigante, creer que solamente por recibir y por ser receptora de información yo voy a cambiar algo en mi vida. Yo necesito, una vez reciba esa información, integrarla y aplicarla. Cuando yo integro esa información, tengo que ser capaz de integrarla y aplicarla. Y acá es donde empieza esta historia que te quiero contar, en el momento en el que yo intento aplicar, poner a prueba, empezar a pasar por el cuerpo. Y si bien he tenido cambios muy grandes, porque realmente que siento que he vivido como en este último tiempo varias vidas dentro de una misma vida, si miro para atrás hace 4 o 5 años atrás, era una persona que trabajaba en relación de dependencia, siempre secuencialmente en trabajos que lo único que se repetía era el mal sueldo, el trabajo que no me gustaba. Veía siempre lejano eso para lo que yo me preparaba, pero siempre terminaba cayendo en un trabajo que nada que ver para lo que yo estaba preparada. Realmente yo tenía una profesión que no podía explotar, que no sabía cómo, por dónde entrarle, porque le compraba evidentemente la historia a mi mente de que yo no era capaz, de que eso no era para mí y que mejor quédate donde estás porque es lo que has hecho durante toda tu vida, no se requiere demasiada responsabilidad ni conocimiento de tu parte y quédate acá tranquilita, vas, trabajas tus 8 horas, volvés a tu casa, descansás porque te lo mereces, no haces más nada porque estás cansada, porque hiciste un trabajo que encima no te gusta, o sea que te mereces el descanso. Y como que la rueda cerraba a la perfección y yo no me daba cuenta que mi mente me tenía siempre en el rol de víctima, sin poder reaccionar a decir, hey, yo tengo el poder. O sea, salí del piloto, que el lugar del piloto lo tomo yo y vos seguí al lado mío, obviamente, que te necesito, pero las decisiones las tomo yo. Pero era tanta la dominación, tanta la manipulación que mi mente hacía, que yo no podía ver. Que cada vez que yo recibía esta información, allá por el 2018, es la primera vez que yo invierto en un curso. Previo a eso había conocido ya a Tony Robbins, consumía mucho de su contenido gratuito, ya empezaba a hacer algo de ruido en mí y ya podía vislumbrar la posibilidad de que, hey, puede haber algo más, hay alguna otra posibilidad y no solo la que siempre me muestra la mente. Allá por el 2018, cuando hice mi primera inversión para aprender a gestionar mis emociones, para entender de qué iba todo este mundo emocional que me habitaba y que yo no podía entender, a partir de ahí empezó mi camino de información, teoría.
Y me doy cuenta que cada vez que yo me ponía en el trabajo de empezar a integrar y a aplicar esta información en mi propia experiencia, lo podía hacer por un tiempo, pero la mente encontraba la manera de volver al control y me empezaba a contar historias que, como estaban sucediendo a un nivel inconsciente y yo en ese momento no era capaz de ver ese mecanismo que se desencadenaba a nivel inconsciente, no me daba cuenta y no podía ver, literalmente no podía ver que mi mente era la que estaba creando todo eso. Y eso se traducía en mi realidad simplemente como un cambio de accionar. ¿Por qué? Y así lo entendí esta mañana y por eso dije, tengo que hacer este video para contártelo, porque seguramente si te estás identificando hasta acá con algo de esto, sé que esto puede ser ese quiebre y ese decir, era esto. En ese momento no podía entender o no podía ver el proceso inconsciente que diagramaba, por así decirlo, mi mente, simplemente para que yo deje de hacer lo que estaba haciendo, porque eventualmente me iba a transformar y volviera simplemente a la versión mía vieja, anterior, que para mi mente era la versión conocida, era esa identidad segura y era esa identidad donde según ella no hay riesgos ni hay peligros. Pero como yo en ese momento no tenía el nivel de conciencia para poder darme cuenta de que eso estaba pasando a nivel inconsciente, cuando yo me daba cuenta simplemente era a través de mis acciones. Ya había sucedido ese proceso inconsciente, lo que me había llevado a mí a tomar ciertas acciones y por ende a cambiar mis resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, me ponía a hacer un programa de reprogramación de creencias, a atravesar miedos, de tomar acciones. Ejemplo, en el 2021 yo empiezo con esto de mi marca personal sin tener idea de lo que era la marca personal, sin tener idea de marketing, sin tener idea de nada. Simplemente porque yo necesitaba o sentía que quería compartirme desde otro lugar. Bien, me empiezo a exponer. Empiezo obviamente a recibir devoluciones, a recibir comentarios y yo me empiezo a poner en un lugar de exposición. Esto hace que yo empiece a encarnar otra identidad, porque mi identidad anterior era una persona, una mujer súper tímida, que no alzaba su voz, que no decía lo que pensaba, que siempre iba ahí, supuestamente contra la corriente, pero en realidad en el fondo iba medio que camuflada ahí, con ese miedo a llevarla contra. Y si bien siempre se escudaba como, no, yo voy contra la corriente y siempre busco el conflicto, porque lo he dicho anteriormente, en este trabajo de autoconocimiento que vengo haciendo, siento que eso simplemente era una máscara que en realidad ocultaba mi verdadera identidad, que era la de comodidad, la de no pasar pasar bastante desapercibida, ¿no? Y generar ese conflicto, pero por otro tipo de conflictos internos que yo tenía. Pero a la hora de alzar mi voz, yo no me sentía con el valor suficiente, ni la autoestima, ni la voz. De hecho, los videos esos que tengo, que los he compartido en alguna instancia, esos videos que yo tengo desde de esa época, no me daba el tono de voz. O sea, yo usaba un micrófono, otro micrófono, me pegaba el celular a mí, pero no se sentía el tono de mi voz. ¿Por qué? Porque yo era una persona, la identidad que yo estaba dejando en ese momento, era la de una persona que no tenía confianza, que no tenía autoestima, que no se animaba a alzar su voz, que mejor quédate calladita, que no hagas ruido, que pasa desapercibida. Toda esa era el paquetito que conformaba esa identidad. Cuando yo empecé en este mundo del mundo digital a exponerme, yo empecé a alzar mi voz a mi manera. Obviamente que se despertaron todas las alarmas en mi mente. Yo estaba dejando de ser esa persona que había sido durante mucho tiempo y estaba integrando un poco, aunque al principio muy lentamente, esa información que estaba recibiendo. Si sos valiosa, si puedes, si tu voz vale, si tu mensaje tiene poder, si puedes ayudar a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pasa esto, mi mente empieza a contar esa historia que verificaba, por así decirlo, la versión anterior. En realidad no tienes tal poder, en realidad no tienes tal confianza. Recuerda que en realidad siempre has trabajado en lugares que no te gustan porque no te animas ni siquiera a dedicarte a la profesión que estudiaste, porque no tienes la confianza suficiente en ti como para hacerlo. O sea, ¿qué te hace pensar que ahora sí vas a poder? Todo este diálogo se sucedía a nivel inconsciente. Yo no lo podía ver como tal vez lo puedo ver hoy muy claramente.
Pero ¿qué sí pasaba? En mí empezaba a generar una emoción diferente. Empezaba a generar una emoción de miedo, de incertidumbre, de duda, de desconfianza. Entonces empezaba a ganar fuerza esa vieja identidad sobre la nueva, y yo empezaba a echar para atrás. ¿Sí? Mi mente empezaba a ganar la batalla. Yo empezaba a echar para atrás, empezaba a decir, no, en realidad es verdad, o sea, si todo, no me animo ni siquiera, había estudiado muchos años, por ejemplo, kinesiología, masaje. No me animo a hacer un masaje, que es algo que yo he estudiado muchísimos años y que tengo muy en claro en la teoría. Mirá si me voy a animar a dar una clase, qué voy a tener yo para aportar, desde qué lugar, si ni siquiera me animo a ejercer mi profesión, de qué le estoy hablando a la gente. Todo eso era lo que empezaba a reproducirse a nivel inconsciente. ¿Cuál era la consecuencia de eso? Aunque yo no pudiera ver esto, y esto es lo importante, porque aunque yo no tenga en claro y no pueda ver ese diálogo interno que se está sucediendo, sí va a empezar a generar algo dentro de mí. Toda esta emoción negativa de desconfianza, de falta de fe, del síndrome del impostor, y lo que hacía era que yo me volviera hacia atrás, me volvía a encajar en esa versión anterior, y todo esto que yo iba avanzando se desmoronaba. Entonces, me acomodaba de vuelta en ese molde de esa vieja versión, sin confianza, sin autoestima, sin poder hacer lo que yo sentía, sin alzar mi voz, hasta que de nuevo pasaba un tiempo donde me incomodaba una vez más, salía de nuevo para que el ciclo simplemente se volviera a repetir. Esto pasó en mi vida durante muchos años. ¿Qué está pasando hoy? Hoy, después de más de 10 años de trabajar en mi autoconocimiento, de reforzar mi fe, mi confianza, de estar con la certeza, de vivir con la certeza de que yo tengo mucho para dar, de que mi historia tiene muchísimo poder, de que a mí nada me pasó por casualidad, y que sé que tal vez en un minuto que yo comparte de un video puede llegar a alguien y puede hacerle el clic, y no porque yo me crea más que nadie, sino porque yo simplemente me pongo al servicio de un bien mayor, y ese bien mayor, en mi caso hoy, que lo veo como ese Dios que todo lo ve, y ese Dios que en realidad es amor puro sobre todos nosotros, me utiliza de canal para llegar a quien tenga que llegar. En ese punto estoy hoy. Y hoy tal vez tengo las habilidades y tengo el nivel de conciencia de poder identificar ese diálogo interno, que no por estar hoy donde estoy, porque atravesé todo lo que atravesé, no pasa. Pasa, y la mente la vamos a tener toda la vida, y ese ego va a estar ahí toda la vida. ¿Y qué pasa además? Y que lo he comprobado, a medida que yo voy avanzando y voy creciendo en mis niveles de conciencia, mi mente va creciendo conmigo. Quiere decir esto que mi mente se va haciendo demasiado buena en camuflar sus diálogos internos, y llega un momento incluso que yo a veces hasta confundo la voz de mi mente con mi propia voz. Y realmente me genera la duda. Yo vengo este último tiempo, desde marzo en adelante, potenciando mucho mi mensaje, abriendo muchos canales de comunicación, entregando realmente lo que siento que a mí me hizo bien, entregándolo sin ninguna expectativa y soltándolo para que llegue a quien tenga que llegar. Esto lo hice durante un mes, 2 meses, me llené un pizarrón con la planificación semanal, y mis días pasaban en checklist, 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 checklist. Hacía. ¿Qué pasó? Tuve un tiempo, un intervalo de silencio. ¿Y qué pasó en ese momento de silencio que justamente coincidió con el post-evento del que ya les he hablado, ese evento tan transformacional de dinámicas de alto impacto, donde me metí en el hielo, donde caminé sobre el fuego, que realmente me hizo de nuevo temblar un montón mis estructuras y cuestionarme un montón desde qué lugar quiero compartirme, si es que realmente quiero compartirme, y un montón de cuestionamientos más. Y en el momento en el que yo hice una pausa en todo lo que yo venía haciendo para poder integrar esto que había pasado, que había sido, siento yo, como el broche de oro de unos meses de mucha transformación interna, hubo un momento de silencio, hubo un momento de no acción, hubo un momento en el que no estuve accionando a través de esa identidad nueva que elegí habitar. Y ese momento de silencio que en realidad yo había elegido vivir para poder integrar todo esto que me estaba pasando, fue el suelo fértil que mi mente encontró para arremeter una vez más con todas sus mentiras y sus historias limitantes. Y qué poderoso esto
que lo pude ver. De hecho, vengo hace varios días como en esa incomodidad de, hey, yo quiero otra cosa, yo ya no estoy haciendo lo que venía haciendo, no siento que esté rindiendo lo que tenía que rendir, siento que no estoy creando lo que venía creando, siento que me estoy como apagando, siento que estoy tal vez mucho en redes sociales, siento que me está costando levantarme temprano como me levantaba y era súper productiva, siento que en la mitad de la tarde hay como una voz que me dice, andá, tirate un rato, descansá, te lo mereces. Y se me hace súper familiar ese mensaje. Y se me hace súper familiar porque no es ni más ni menos que nuevamente el mecanismo de mi mente empezando una vez más como durante toda mi vida lo ha hecho. Lo único y con lo que tal vez mi mente no contaba era que esta vez pude verlo. Esta vez no necesité llegar a las acciones diferentes para que los resultados me volvieran a acomodar a esa vieja versión porque pude verlo. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que estés en el punto que estés de tu proceso, tu mente siempre va a estar ahí contigo. Y no se trata acá de ponerme a pelear con esa defensa que mi mente empieza a crear para que yo simplemente me acomode en la zona cómoda. Se trata de volverme muy buena para poder identificar las historias que me cuenta y decirle y plantarme con toda firmeza para poder decirle, no la compro más. Hoy me levanté con mucho ruido mental y de vuelta como dándome ese palo y diciendo, hey, de vuelta no te levantaste a las 5, de vuelta ayer dijiste que iba a hacer tal cosa y no lo hiciste, y palo. Me apronté el mate, me senté y escribí 5 hojas en mi cuaderno y descargué. Y en esa descarga fue que lo pude ver. En esa descarga fue que pude ver esto que te estoy contando acá. Que pude identificar que lo que estaba haciendo mi mente era empezar de nuevo el engranaje, esa maquinaria que ella empieza a darle movimiento. ¿Para qué? Para que yo vaya un paso hacia atrás y me vuelva a encajar en la versión anterior. En esa versión que para ella es cómoda, es segura y no hay peligro. Como pude verlo, me dije, no te la compro, no te la creo. O sea, ya sé que sos tú queriendo protegerme porque estoy haciendo cosas diferentes, porque me estoy exponiendo desde otro lugar, pero te puedo asegurar que no hay peligro. Y pese al miedo que siento, y me voy mucho a este evento que tuve de dinámicas de alto impacto, que a pesar del miedo que tenía con esas dinámicas, solté ese control, solté ese miedo y confié. Y di el paso con certeza, con fe, con intensidad. Avanzo. ¿Tengo miedo? Sí, no importa, avanzo igual. Tal vez no sé mucho qué va a pasar después, no importa. Tengo el primer paso claro, lo doy. Y algo con lo que cuento al día de hoy, que tal vez no contaba, además de esta conciencia que me permite ver esto con claridad, es que he fortalecido mucho y he transformado mucho mi relación con Dios. Yo toda mi vida tuve una relación negada con Dios. Literalmente yo decía, Dios no existe. ¿Por qué? Porque como a muchos de nosotros nos han vendido un Dios desde la institución religiosa, desde la iglesia, un Dios que castiga, un Dios que juzga, un Dios que está ahí expectante a ver que en la primera de cambio que te equivoques, castigo de Dios. Y yo realmente como que generé mucho conflicto con esa idea de Dios. No me hacía sentido que una persona, iba a decir, no me hacía sentido que una energía que había creado tanto pudiera estar a la expectativa del mínimo error para castigarme. Si me dio un libre albedrío, ¿cómo puede ser que yo pueda hacer uso de ese libre albedrío, pero para bien, para lo que según Dios es bueno? Porque si no, castigo. No tenía sentido por ningún lado. Entonces yo decía, esto no existe. Hace unos años yo descubrí el libro Conversaciones con Dios, que te lo súper recomiendo. Lo tengo en PDF, si estás conmigo hasta acá, este ratito del video, y te interesa y sientes que esto te llama la atención, te lo puedo, mandame un mensaje que te lo puedo dejar y te lo puedo regalar. Y si no, también está obviamente totalmente gratuito en Spotify. Este libro a mí me cambió completamente la perspectiva y la percepción de la energía creadora de Dios. Y hoy, al día de hoy, cuento, además de tener este nivel de conciencia a través del cual puedo ver todo este mecanismo y todo este proceso que está sucediendo, cuento, y mi mente no sabe eso, o al menos no la sabía hasta ahora,
cuento con la sociedad de Dios. Yo co-creo mi vida con el apoyo total de Dios, de esa energía creadora infinitamente poderosa. Y soy un pedacito de Dios en la tierra. Y esto, entender esto, integrar esto, aceptar esto y fortalecer la fe en esto, a mí me ha transformado completamente la vida. Siempre que puedo lo comparto, siempre que puedo lo entrego, y también acompañado con esto, otra gran revelación que tuve mientras escribía y descargaba este ruido mental y tenía esta claridad, fue: de nada me sirve llegar hasta acá si no hago esto, si no lo comparto, si no abro un video y lo cuento. ¿Por qué? Porque si yo estoy hoy acá donde estoy, ha sido por la suma de las personas que en su momento pensaron lo mismo. Atravesaron un momento de claridad, un nivel de conciencia, pudieron ver determinada cosa, lo compartieron, ya sea en un libro, en un video, en un programa, pero lo entregaron al mundo. Y ahí estuve yo recibiendo esa información que en la sumatoria y en la toma de responsabilidad que tuve que hacer durante todo este proceso, me trae hoy acá a tener mi propio destrabe, por así decirlo, de entendimiento y de conciencia. Por eso cumplo con la responsabilidad que trae cada nuevo nivel de conciencia, trae un nuevo nivel de responsabilidad y nuevo nivel de autocompromiso. Por eso entrego esta información. Dejo acá este video porque sinceramente sé que allá afuera va a llegar a la persona que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque desde que yo terminé de escribir esa última palabra en mi cuaderno, había una voz adentro mío que me decía: prende esa cámara, haz este video, entrégalo, súbelo, suéltalo, libéralo. Entonces yo sé muy bien, y desde que empecé el video hasta ahora, yo te puedo asegurar, no tengo guión, estoy simplemente, abrí el video y abro mi boca y sé que todo esto va a llegar a la persona que tenga que llegar, porque sé que es Dios hablando a través de mí. Porque así como Dios a través de mí o a través de esas otras personas llegó a mí, que tal vez esas personas no tienen ni idea al día de hoy que yo hoy estoy haciendo este destrabe por toda esa información que fui recibiendo, yo no tengo tampoco por qué saber a quién llega, si llega a 1 o si llega a 10. El mensaje está entregado y yo cumplo con la responsabilidad que está y que trae este nuevo nivel de conciencia que hoy habito y con el cual me responsabilizo 100%. Así que esto era lo que yo tenía para entregarte hoy, esta era la información que yo te quería compartir hoy. Deseo de todo corazón que si llega a ti pueda cumplir la misión que tiene, que es ayudarte a entender y a comprender tal vez ese proceso por el que estás pasando y sientes que estás como un poco trancado, que a lo mejor alguna de las palabras que encuentres en este mensaje puede ayudarte a destrabar y a liberar. Nos vemos en un próximo encuentro, seguramente voy a andar muy seguido por acá. Te deseo un excelente día y te deseo realmente que te comprometas con tu proceso, porque por más que recibas toda la información que puedas llegar a recibir de allá afuera, si desde adentro no hay un compromiso sincero y una entrega realmente y un fortalecimiento en la fe de que todo depende de ti y de la entrega que vos tengas y del compromiso que vos tengas con tu proceso, nada de toda esa información que estás recibiendo va a hacer algo por ti. Porque la herramienta o la información por sí misma no hace milagros. El milagro está en tu corazón. Te quiero mucho.